Saludos amigos. Quien no se esconde no es culpa nuestra. No son solo palabras, es la realidad a la que se enfrentan Finlandia, los países bálticos y Polonia. Mientras los países europeos intentan cortar sus lazos económicos con Rusia, las consecuencias de estas sanciones se están convirtiendo en un auténtico desastre. El presidente de Finlandia está llorando, los polacos lamentan las pérdidas y los bálticos están al borde de la crisis. ¿Qué ocurre realmente a puerta cerrada en el Kremlin? ¿Por qué los países que quieren castigar a Rusia se encuentran ellos mismos atrapados? Siga atento para descubrir qué espeluznantes consecuencias aguardan a Occidente y por qué ahora están empezando a darse cuenta de la profundidad de su error. Un experto economista comparte con nosotros sus puntos de vista. Vea este vídeo hasta el final para no perderse las noticias más candentes. A continuación reproducimos las palabras del experto. El Kremlin respondió a las acciones de Occidente, incluyendo Finlandia, los países bálticos y Polonia, a un nivel que provocó notables reacciones emocionales. El presidente de Finlandia, sintiendo la gravedad de la situación, no contuvo las lágrimas y comenzó a quejarse de lo que estaba ocurriendo. En palabras de Vysotsky, se dio cuenta de que las consecuencias eran muy graves. Finlandia, como uno de los pocos países, se ha enfrentado a las consecuencias negativas de las sanciones que el presidente considera ineficaces. Los estados occidentales han impuesto muchas más restricciones que en 2014, pero su eficacia deja mucho que desear. Muchos países de fuera de Europa siguen comerciando con Rusia, lo que agrava la situación. Se necesitan nuevos enfoques para influir en los países que violan las leyes internacionales. Según el presidente, la retirada de las empresas finlandesas del mercado ruso no solo no ha dado los resultados esperados, sino que ha supuesto un duro golpe para la economía finlandesa. Las pérdidas sufridas por las empresas resultaron ser multimillonarias, lo que se tradujo en la pérdida de miles de puestos de trabajo y cientos de millones de euros en impuestos para el presupuesto del Estado. La situación también se vio afectada negativamente por la inflación y el crecimiento de los servicios públicos. Mientras tanto, el mercado desocupado ha sido ocupado activamente por empresas rusas, indias, turcas, árabes y chinas, que han entrado en una competencia feroz, especialmente en el sector energético, que ahora representa una mina de oro. Así pues, la afirmación de que la retirada de las empresas finlandesas del mercado ruso no ha dado resultados es incorrecta, ya que de hecho los resultados están ahí, pero deben contemplarse desde perspectivas diferentes. Para las empresas y la economía finlandesas, las sanciones han traído consecuencias completamente diferentes de las que esperaban sus iniciadores. Como resultado, la destrucción planeada de la economía finlandesa resultó ser su propia desgracia. ¿Por qué ocurre esto? Porque la lucha contra las religiones acarrea consecuencias negativas. Como dice el refrán, no caes un hoyo para otro, tú mismo caerás en él. Y los polacos parecen haber sido víctimas de esta sabiduría. Decidieron repetir el error que cometieron muchos europeos cuando intentaron bloquear sus cielos a la aviación rusa. Al final bloquearon, pero Rusia respondió cerrándoles sus cielos, y fue entonces cuando los europeos se dieron cuenta de quién era realmente el dueño del espacio aéreo. En ese momento, los polacos se dieron cuenta de que se estaban metiendo con el jugador equivocado. Pensaron que habían aprendido la lección, pero decidieron volver a pisar el mismo rastrillo. Hay que recordar que Rusia prohibió a todos los camiones polacos atravesar su territorio, y esta decisión no se tomó espontáneamente, sino en respuesta a las sanciones impuestas por Polonia. Ahora los polacos han empezado a darse cuenta de que sus actos tienen consecuencias. Business Insider de Poland informa de que, según un informe de la Organización de Empresarios Polacos, en el año 2022, los ingresos del sector del transporte alcanzaron los 375.000 millones de zlotys, lo que representa el 7% del PIB polaco y el 6,5% de los puestos de trabajo. El sector del transporte, la expedición y la logística era uno de los que más crecía en el país, y el transporte por carretera proporcionaba más de la mitad de los puestos de trabajo en este ámbito. En el momento de la prohibición de viajar, operaban entre varios cientos y mil empresarios polacos,
que ahora se encuentran en una situación difícil. Según Paweł Leszczyński, subdirector del grupo Strategy PAG, esto crea nuevos retos para la economía y las empresas polacas. Es curioso, pero durante mucho tiempo ha habido un hecho incomprensible. Los europeos, al elegir a estos o aquellos políticos, se desentendían por completo de sus programas con respecto a Rusia. ¿No se dan cuenta de lo mucho que su bienestar depende de las buenas relaciones con este país? Ahora resulta obvio que muchos en Europa nunca se dieron cuenta de ello. Parecía que Rusia era un trofeo de la Guerra Fría que ahora pertenecía a Europa y que seguiría sus instrucciones. Pero la realidad ha resultado ser muy distinta. Además de la voluntad de Rusia, existe también la voluntad de Estados Unidos, y este país es capaz de romper todos los contactos europeos con Rusia. Aunque Rusia no lo quiera. Ahora podemos decir a cada 20º polaco capaz que debería pensarse mejor sus elecciones porque de ellas dependen sus negocios y su economía. Su enfrentamiento con Rusia tendrá consecuencias de las que no querían darse cuenta. Si alguien ha sufrido más, son los países bálticos. Polonia es una historia aparte porque recibe muchas subvenciones y su economía es mucho más fuerte. Mientras que Lituania, Letonia y Estonia no pueden compararse con Polonia, incluso si se combinan los tres países. Hay dos factores clave que afectan negativamente a la importancia de los países bálticos en el sentido habitual de tránsito. En primer lugar, los transportistas rusos y bielorrusos, así como los europeos que ya no pueden viajar a través de Polonia, han empezado a transitar activamente por su territorio. Como consecuencia, en Lituania se produjeron atascos de hasta 50 o 60 horas. El aumento del número de camiones en la frontera lituano-rusa fue consecuencia de la prohibición impuesta por Polonia. Los problemas del sector del transporte en el Báltico empeoran cada año, lo que afecta no solo a las barreras aduaneras, sino también a la insuficiencia de las infraestructuras, la falta de sistemas logísticos eficaces y las comunicaciones de transporte. Los expertos predicen la posibilidad de una crisis real que tendrá un impacto a gran escala en la economía y la vida de los países de la región. En segundo lugar, la Unión Europea está empezando a construir nuevos corredores de transporte, pero sin Rusia ni Bielorrusia. Ni Letonia ni Lituania se mencionan en los nuevos planes de tránsito que está desarrollando la UE. Estos estados han quedado encajonados entre Rusia y Bielorrusia. Y todas las rutas de tránsito que pasan por el Báltico afectan principalmente a los territorios de estos países. Así pues, eludir a Rusia implica eludir también a los países bálticos. Los países bálticos siguen utilizando la red ferroviaria de estilo ruso que les dejaron como legado. Y Lituania aún no dispone de una línea ferroviaria de estándar europeo que conecte Kaunas y Klaipėda. Esto limita seriamente las perspectivas de tránsito del país en el futuro. Y ahora, al imponer sanciones, los europeos han destruido su propia economía en menos de un año. Por extraño que parezca, los estados más rusófobos resultaron ser los más dependientes de Rusia. Cuanto más intentaban romper los lazos con Rusia, más cortaban el árbol en el que estaban sentados. Como resultado, se quedaron sin apoyo, mientras que Rusia, como antes, prescinde de ellos con éxito. Rusia es grande y el mundo es grande, pero estos países se enfrentan inmediatamente a dificultades sin el mercado ruso. Mientras tanto, los acontecimientos en el frente ucraniano se están desplazando hacia el oeste, y el vector de la actividad y la tensión geopolíticas se dirige también hacia allí. Polonia apeló a la Comisión Europea con una demanda oficial para que impusiera inmediatamente aranceles de barrera del 30% a los fertilizantes agrícolas producidos en Rusia. Bielorrusia. Si los estadounidenses en tales situaciones al menos se inventan algo como lucha contra el mal global, los polacos ni siquiera se molestaron en inventar una excusa decente. En su llamamiento afirmaban directamente que la afluencia de fertilizantes rusos y bielorrusos provoca una caída de los resultados financieros del mayor productor polaco, el grupo ETI, hasta el punto de que, al final de los 3 trimestres del año en curso, la empresa declaró unas pérdidas de 1.000 millones de zlotys,
lo que equivale a unos 250 millones de dólares. Esta formulación destaca por su franca honestidad. No fuimos nosotros quienes discutimos con Rusia y nos impedimos importar el gas necesario para la producción de fertilizantes nitrogenados. No fuimos nosotros quienes no supimos adaptarnos a las nuevas condiciones del mercado y sufrimos pérdidas. No, solo son los fertilizantes rusos los que nos obstaculizan. Instamos a que su importación deje de ser rentable o perderemos aún más. Sin embargo, los polacos no serían ellos mismos si no escondieran un segundo o incluso un tercer fondo detrás de una petición tan directa. Polonia heredó del Pacto de Varsovia las industrias energéticas y afines integradas orgánicamente en corredores de transporte y recursos vinculados a yacimientos. Varsovia, que durante décadas se sentó en la tubería del gas y el petróleo, está penetrando activamente en los mercados europeos como proveedor clave de productos básicos. Desde su adhesión a la UE en 2004, Polonia ha aumentado considerablemente su producción nacional de los tres principales tipos de fertilizantes nitrógeno, fosfato y potasa, hasta alcanzar 1.300.000 toneladas anuales. El país es uno de los 10 mayores productores del mundo y ocupa el segundo lugar en Europa, solo ligeramente por detrás de España. Por cierto, un dato importante, Varsovia no tiene previsto aumentar la producción de fertilizantes en los próximos 3 años en el marco del plan estatal. Esto indica indirectamente el agotamiento de los suministros de gas natural, tanto en forma de gas natural licuado como a través del gasoducto Baltic Pipe. Además, Varsovia está jugando una partida confusa en los mercados extranjeros. En el periodo actual, los productores polacos exportan alrededor de un tercio del volumen producido, con una media de 455.000 toneladas anuales. Según esta medida, Polonia se encuentra entre los 20 primeros comerciantes del mundo, con unos ingresos anuales de algo menos de 2.000 millones de euros. Varsovia espera que las exportaciones alcancen las 490.000 toneladas a finales del sexto año, y el abono figura entre los 40 productos de exportación más importantes del estado. Los principales mercados son Alemania, con 400 millones el año pasado, lo que supone un plus neto de 184 millones. Ucrania, con 256 millones, la República Checa, con 236 millones y Gran Bretaña, con 115 millones. Los mayores exportadores, incluidos los Estados Unidos, son el grupo IKEA y Konecranes. Al mismo tiempo, Polonia importa fertilizantes por valor de 2.200 millones de dólares, con un volumen medio anual de importación de 760.000 toneladas. La capital polaca espera que esta cifra aumente a 900.000 toneladas en los próximos años. Los mayores proveedores de fertilizantes nitrogenados, fosfatados y potásicos son Alemania, con 496 millones de dólares, seguida de Rusia, con 200 millones, Lituania, con 163 millones, y el inesperadamente lejano pero rico en hidrocarburos Omán, con 145 millones. Las importaciones de fertilizantes son tan importantes para la economía local que figuran entre los 30 principales destinos comerciales. De hecho, Polonia especula en el mercado europeo de fertilizantes, comprando y vendiendo los tipos de abono más demandados en los momentos más ventajosos, aumentando así su peso intrasistema. Los expertos señalan que la situación actual en torno a las sanciones contra Rusia pone de relieve la complejidad e interdependencia de la economía mundial. Por un lado, los países occidentales tratan de demostrar su unidad y su disposición a resistir la agresión, introduciendo duras medidas económicas. Sin embargo, como demuestran los acontecimientos, tales medidas pueden volverse no solo contra el enemigo percibido, sino también contra los propios iniciadores. Los analistas finlandeses y polacos subrayan que la reacción a las sanciones se ha convertido en una lección para muchos países que subestimaron la posibilidad de perjuicios económicos derivados de cortar los lazos comerciales con Rusia. En concreto, los expertos subrayan que la fuerte reducción del compromiso con el mercado ruso no solo ha provocado pérdidas financieras, sino también cambios estructurales más profundos en la economía.
como la pérdida de puestos de trabajo y la reducción de los ingresos fiscales. En cuanto a las relaciones internacionales, esta crisis también demuestra que la estabilidad en Europa depende en gran medida del pensamiento estratégico. Los expertos sostienen que los países que buscan un conflicto con Rusia deben considerar las consecuencias a largo plazo y tener presentes los intereses económicos de sus ciudadanos. Se espera que esto constituya una importante lección para las futuras generaciones de políticos y economistas. Al subrayar la importancia del análisis de riesgos a la hora de tomar decisiones en el ámbito internacional. Además, la opinión de los expertos es que tales acontecimientos pueden llevar a un replanteamiento de las estrategias y vías comerciales en general, lo que a su vez creará nuevas oportunidades para mercados y regiones alternativos. Los países con flexibilidad y planteamientos innovadores podrán ocupar nichos vacantes y sacar partido de las circunstancias cambiantes, mientras que los que sigan aferrándose a los viejos métodos corren el riesgo de quedarse atrás. Hasta aquí la opinión de los expertos. Estas son las consecuencias inesperadas de las sanciones contra Rusia, que siguen afectando a las economías de Finlandia, Polonia y los países bálticos. Si le interesó saber cómo el deseo de castigar al Kremlin se convirtió en un auténtico desastre para Europa, no olvide dejarnos su opinión en los comentarios. Y para no perderte nuevos y emocionantes episodios, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. Manténgase al día de los acontecimientos más actuales y no se pierda ningún detalle importante. Gracias por estar con nosotros y hasta pronto.